La verdad, bueno, como que todo, dar las gracias al centro por acogernos en este espacio tan becariano, casi podríamos decir que alguno de sus dos espacios era becaría o su primo, y a mi maestro Luis Arroyo, pues por haberme invitado a estar aquí hoy. La verdad es que todo lo que han dicho tiene justificación, pero hablar de becaría y la globalización es como pedirle a uno que saque la ouija o la bola de cristal y empiece a hablar de algo que ni a becaría se le pasó por la imaginación, como es el mundo globalizado, actual, ¿no? Claro, las formas de interpretación de la voluntad de becaría pues podría ser ir al subjetivismo o al originalismo y intentar ver qué pensaría hoy becaría de lo que está ocurriendo, o ir pues, a la forma de interpretación, yo creo, más adecuada, que es al objetivismo, y ver, bueno, pues a la vez, a partir de los principios de becaría, cómo interpretaría la realidad actual en esto de la globalización. Bueno, y dirán ustedes, ¿y qué es esto de la globalización? ¿O a qué nos estamos refiriendo cuando la pregunta es becaría y la globalización? En realidad yo quiero referirme a algo muy, muy concreto, y es al proceso de internalización del derecho penal, que ese leviatán que hace leyes y hace leyes penales ya no está solo en el Estado soberano, en el cual pensaba becaría, en el Estado que nace de Westfalia y de esa concepción del Estado, sino que es un Estado muy diverso. Es un Estado donde ha cedido competencias en materia penal a organismos internacionales de todo tipo, desde unos que son muy formales, como Naciones Unidas, a la Unión Europea, a otros como el G7, que parecen un club de amigos que se juntan y hacen cosas, ¿no? Y entonces un poco la pregunta sería, ¿qué queda de la reserva de ley, del nullum crimen sine lege, pero sine lege parlamentaria, en este mundo donde el ius puniendi ha volado en gran medida del poder de los Estados y se ha situado más arriba, en un soberano muy difuso, que no conocemos, que no votamos y que es el que nos marca las tendencias de política criminal en los ámbitos más actuales, por donde crece el derecho penal en buena medida, bueno, también crece por problemas internos, pero en manos de este legislador desconocido e internacional, pues están sectores tan importantes como el tráfico de drogas, el tráfico de seres humanos, la corrupción, el blanqueo de capitales y un largo etcétera, ¿no? Si uno mira las partes de las legislaciones penales actuales que vienen de este más allá, ve que son enormes. Bueno, reserva de ley, pero la reserva de ley, la verdad, que es una cosa muy ilustrada y que es expresión del contrato social, que antes nos recordaba Sergio García Ramírez. Yo creo que becaría no se puede leer sin Rousseau y sin la idea de contrato social. Y el contrato social es lo que da sentido a la reserva de ley, que sean nuestros representantes en las asambleas legislativas los únicos que tienen el monopolio para decir qué se castiga y con cuánta pena se castiga. Claro, pero la reserva de ley tampoco es que goce de muy buena salud en nuestras democracias, ¿no? En un país donde la gente sale a la calle y dice no nos representan, pues esto del contrato social parece que también aquí se ha roto de alguna manera. Y donde vemos donde en realidad quien hace las leyes son los gobiernos, que tienen mayorías absolutas aplastantes y después las pasean triunfalmente por las asambleas legislativas, pues esa idea contractual del debate en las asambleas legislativas parece que se ha perdido. Total, que yo creo que una de las tareas que hoy haría becaría, o por lo menos que conforme al pensamiento de becaría desarrollado hay que hacer, es pensar, revitalizar de alguna forma la reserva de ley. ¿Y qué significa la reserva de ley, ¿no? Si nos vamos al mundo globalizado, al mundo de la legislación del más allá, pues vemos bastantes fenómenos que nos inquietan. Vemos que, por ejemplo, los estados, los más poderosos, porque aquí todos los estados no son iguales, esa es otra cuestión importante a la hora de analizar todo esto, cuando desean lanzar una idea de política criminal, sancionar un nuevo comportamiento a través de un convenio internacional,
pues a veces tienen la posibilidad de elegir a qué organización internacional la llevan. Y van allí donde les es más fácil sacar sus ideas y a veces con un procedimiento menos transparente o menos rígido. Si no les gusta ninguna organización internacional, pues pueden recurrir estos estados más poderosos simplemente a un tratado bilateral, ¿no? El ejemplo más importante que hemos tenido en los últimos tiempos es el famoso ACTA, ¿no? El tratado que intentaba reprimir las falsificaciones en materia de propiedad industrial e intelectual, porque ahí realmente estaban mezclados, donde decidieron, bueno, esto no va por ninguna organización internacional, negociémoslo bilateralmente en un procedimiento absolutamente secreto. Es decir, que aun cuando se recurre al convenio internacional, este leviatán, que no le gusta mucho la luz, siempre puede irse a las organizaciones más oscuras, donde el proceso pueden influir más lobbies, etcétera, etcétera, los poderes, digamos, ocultos, o simplemente no irse a una organización y negociar tú a tú con las puertas cerradas con los distintos países. Aquí de la reserva de ley queda muy poco. Y luego en este mundo global aparece otra cosa que es el soft law. El soft law, que a veces es lo menos soft que uno se puede imaginar. En realidad es muy hard a veces, ¿no? Porque hay que adaptarlo, acogerlo sí o sí, ¿no? Pues el soft law que hacen los supervisores bancarios en Basilea en materia de blanqueo de capitales, pues este no tiene vuelta de hoja. Es soft law porque le queremos decir soft law, pero en realidad es muy duro, es algo que tenemos que acoger todo, ¿no? Bueno, y así se podrían poner las reuniones de los supervisores en materia de competencia, de los policías que determinan manuales de buenas prácticas. Es decir, hay toda una cooperación informal fuera de los focos de las asambleas legislativas que yo creo que a Beccaria y a los ilustrados, pensando en la idea del contrato social, no les gustaría demasiado. Claro que los ilustrados eran muy amigos de la idea del concierto de las naciones y de la sociedad internacional, ¿no? Y estaba Kant con su paz perpetua y tampoco iban a ser reaccionarios en el sentido de que cada uno aislémonos en nuestro estado, en nuestro chiringuito y no, yo creo que esta idea no es una idea ilustrada. La idea ilustrada es, bueno, vamos a tener una sociedad internacional, pero desde luego una sociedad internacional digna, que no ponga en entredicho, al menos en cómo se producen las normas, que no pongan en entredicho lo que buscamos con la reserva de ley. Claro, la pregunta que tenemos es si lo que buscamos con la reserva de ley lo podemos obtener de alguna manera en una organización internacional. Esta es la pregunta que nos hemos hecho tradicionalmente en el marco de la Unión Europea, que es la organización internacional más próxima a nosotros, a la que le hemos dotado de unas ciertas competencias en materia penal. Entonces aquí sí que llevamos preguntándonos mucho tiempo, ¿y una directiva tal como se produce es capaz de sustituir a la ley? ¿O tan legítima como la ley, desde el punto de vista de la reserva de ley? ¿O un reglamento? ¿Podemos encontrar que se satisfacen las mismas cosas que buscamos en la reserva de ley cuando, incluso antes de Lisboa, nos hacíamos esta pregunta, cuando se legisla, ¿no? Y a través de un reglamento o una directiva? Entonces, esto ha llevado últimamente a una, digamos, diré un cocinero, una deconstrucción de la reserva de ley. ¿Qué es en realidad lo que buscamos con la reserva de ley? Por esto de que nuestros representantes voten parece un poco una cosa un tanto mágica, ¿no? Y que así nos sentimos representados, involucrados en la... ¿Por qué queremos la reserva de ley? ¿Qué buscaban los ilustrados con el contrato social y el monopolio legislativo en materia penal en manos de las asambleas? Yo creo que buscaban básicamente tres cosas. Buscaban lo que hoy con Habermas diríamos una legitimidad en el proceso, una forma de hacer las cosas, de discusión, que era muy distinta a esto de encerrarse en una puerta y que sale como resultado
la fumata negra o la fumata blanca, ¿no? Buscaban una forma transparente, dialogante de hacer las leyes, una forma racional, donde no solo probablemente solo los representantes, sino que todos los afectados, o lo que sea, los stakeholders, en el lenguaje actual, pudieran participar en ese proceso transparente. Buscaban también, yo creo, en segundo lugar, lo que hoy diríamos accountability, que sería una palabra que sin duda el marqués, pues ya hoy hablaría un poquito de inglés, pues utilizaría. Oye, como vosotros habéis tomado esta decisión y sabemos quiénes de vosotros habéis tomado esta decisión, pues después vais a tener una responsabilidad, vais a rendir cuentas, ya sea en las elecciones, porque no os vamos a votar más, o en algo que todavía en aquella época no existía, una responsabilidad, una rendición de cuentas judicial, ¿no? En la época de Beccaria no había control judicial sobre el legislador. Y la tercera cosa, está más dudosa que realmente que le hayamos pedido a la reserva de ley, es también, digamos, legitimidad en los resultados. Demostrar que aquello es necesario. Argumentar por qué es necesario una nueva incriminación y, llegando al extremo, hoy sería, argumentame empíricamente por qué castigas esto, por qué es necesario. Y si no me lo puedes argumentar antes, por lo menos arguméntamelo después. Pruébame, después de haber publicado una ley, que esta ley es efectiva y que de verdad consigue sus objetivos, que ha rebajado el maltrato a la mujer, que ha rebajado los accidentes de tráfico. Es decir, hoy, actualizando el pensamiento de Beccaria, decíamos, yo creo que tendríamos que decir, la reserva de ley exigiría evaluación legislativa, exigiría poner en tela de juicio de vez en cuando, revisar una política pública, todas las políticas públicas tienen que evaluarse. Quizás la idea del retribucionismo en materia penal ha llevado a que aquí, bueno, estamos libres de cualquier evaluación de las políticas públicas, pero yo creo que esto no es ninguna legitimación en un Estado democrático. Bien, y esto es lo que creo que buscamos, me parece que buscamos con la reserva de ley. Y esto es lo que de alguna manera, más que la idea de que las leyes sean hechas por nuestros representantes y que así nos sentimos bien, pues la mayoría no votamos o no votan, etcétera, esto es lo que deberíamos pedir al procedimiento legislativo. Y con estos parámetros o con estos criterios deberíamos medir cuál es el procedimiento legislativo de cada organización internacional que hace leyes en materia penal o que hace tratados o convenios en materia penal a los cuales nos tenemos que adherir con muy poco margen de maniobra. ¿Y esto qué repercusiones tendría? Pues podría tener muchas repercusiones, por ejemplo, que los parlamentos nacionales decidieran no convalidar los tratados internacionales, los convenios internacionales que se han hecho con un procedimiento absolutamente oscuro. Y si los parlamentos, las asambleas legislativas no se atreven, lo que sí podría ocurrir es que, por ejemplo, los jueces dijeran, hombre, pues esto de la interpretación de nuestro derecho conforme al tratado, cuando viene de un lugar donde no se han respetado unas garantías mínimas de transparencia, etcétera, pues vamos a ponerlo en entredicho, ¿no? Y esto creo que podría ser un poco la función de revisar hoy a Beccaria y al principio de reserva de ley en un mundo globalizado. Es decir, está bien ceder soberanía, el mundo es distinto, el pacto social es otro, a las organizaciones internacionales, pero hay que cederla a cambio de algo. No se puede ceder y dejar que el leviatán, el monstruo, viva camuflado, sin luz, en este tipo de organizaciones. Otra idea para finalizar, solo 2 minutos tardo. Claro, también de alguna forma tenemos que poner límites hasta dónde una organización internacional puede ocuparse de cuestiones penales. Es decir, la veda está abierta para cualquier cosa. Puede haber un convenio internacional sobre cualquier tipo de figura delictiva, problema criminal. Hace ya 2 o 3 años hablábamos aquí
del fraude de identidad, ¿no? Y que es esto de hacerse pasar por otro para obtener créditos, etcétera. Y lo hablábamos porque había un movimiento legislativo internacional para hacer un convenio en esta materia. ¿Y esto por qué? ¿Por qué una materia pasa a la Liga, a la Superliga, a la Champions League del derecho internacional, del derecho armonizado? ¿No habrá también aquí un criterio de legitimidad, ¿no? Bueno, pues aquí también puede ser interesante, esto es más de penal, algo que también hemos discutido en el marco de la Unión Europea. Si hay unos bienes jurídicos supranacionales, que serviría aquí el concepto de bien jurídico ya no tanto para la función de límite tradicional del legislador, si lo que sanciona o no sanciona es dañoso socialmente, sino sobre todo de criterio, inspirado también en una idea muy de la Unión Europea, que es la idea de subsidiariedad, si esto puede ser pasado a la Liga de las Naciones, o que debe quedarse en las ligas regionales de los diversos países. Yo creo que esa es otra tarea que probablemente el Marqués, si hoy estuviese por aquí, podría reflexionar sobre ella. Y nada más, estas son las dos cosas que les quería contar. Muchas gracias.